y Hugo René Páez desde Mazatlán, que yo lo voy a seguir diciendo, a mí me da una envidia tremenda, Francine, o sea, a ti, pero creo que todo el estudio está molesto con Hugo el día de hoy. Pero vamos a hablar un poco de gentrificación del mercado automotriz de México, porque como no queremos hablar de lo padre que se le está pasando a Hugo, vamos a hablar de temas un poco más interesantes. Ramsés, gentrificación. El término gentrificación en el mercado automotriz siempre logras formas muy creativas de sumar dos términos. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué nos quieres decir con esto? Bueno, a toda la asociación manufacturera de carros que ensamblan en nuestro país les mando un mensaje. Ya en el 2027 y a partir de hoy tienen que empezar a hablar con sus matrices, sobre todo los que ensamblan carros para Estados Unidos. ¿Por qué? La semana pasada, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la EPA, mandó una propuesta en la cual en el año 2027 solo va a permitir que los carros que salgan a partir de ese año pueden emitir 85 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro. A partir del año 2032 solo se van a permitir 45 gramos. Hoy los carros que se ensamblan en México y se envían a Estados Unidos están emitiendo 200 gramos. Imagínense la cantidad que se tiene que reducir. Lo otro es los combustibles se van a tener que mejorar. Entonces, el domingo pasado, en los países de G7 que se reunieron en Japón, también pusieron la misma cláusula, reducir el 50% de las emisiones de los vehículos de pasajeros. A raíz de esto, mucha gente se ha preguntado, ¿y cuándo viene el cambio de carros de emisión cero? Es decir, no los híbridos, ni los que son todavía que con la parte de eléctrica híbrida, sino solo los carros eléctricos. Va a ser hasta el año 2080, 2100 en todo el mundo. ¿Por qué? En el mundo hay más de 1.200 millones de carros de pasajeros. Existen actualmente solo carros eléctricos puros alrededor de 11 millones de carros en el mundo. Cuando dicen que van a vender el 50% de todas las ventas mundiales, con ese pronóstico va a ser muy complicado, y a partir del año 2030 por cada década se tienen que vender 400 millones de carros eléctricos. Hoy las proyecciones que están haciendo del 2022 al 2030 solo van a haber 130 millones de ventas de carros eléctricos. Pero Ramsés, hay que ponerlo, me parece, en términos un poco más del día a día. Hoy un consumidor promedio en México, olvídate de Estados Unidos, olvídate de Europa, le resulta sumamente caro comprar un auto híbrido y le resulta sumamente complicado conseguirlo, ¿no? Varias armadoras hoy ya exigen que te formes en una lista que a mí me parece la cosa más oscura del mundo, quién sabe quién está en esa lista, y que además tienes que comprar el coche por crédito, porque esa es la forma más tal vez rentable, yo qué sé, de venderte el auto. Es decir, no lo puedes conseguir, no hay lista de espera y son caros. Y esperamos que en tan solo 10 años logremos quitar autos de combustión interna. Yo lo veo, francamente, imposible, Ramsés. Está padre que les estés avisando, pero yo creo que esa fecha no va a suceder. Simple y sencillamente se va a patear. Liliana, tú has buscado, me has platicado que has buscado un auto híbrido. Creo que desde 1985 ya has buscado. Y ni siquiera estamos hablando de los que son 100% eléctricos, ¿no? Sí, que las complejidades ya son muy distintas, ¿no? Entonces, sí, Ramsés, ¿qué crees que pase entre ahorita, ¿no? y esa fecha fatídica que nos estás dando, en donde visualizas que todos los coches tendrían que ser híbridos, o sea, eléctricos? Son 6 años, eléctricos, eléctricos. Hasta el 2080 eléctricos. A ver, lo que va a suceder es, todos los motores que se van a construir y que se van a utilizar en Estados Unidos de combustión, solo pueden emanar 45 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro. No estoy hablando de híbridos. A ver, ¿qué auto en la actualidad de combustión interna pura, es decir, no es un auto híbrido, no es un auto conectable o enchufable híbrido, PHEV, no es un auto evidentemente eléctrico? ¿Qué motor logra eso? ¿Una motocicleta logra eso? No, son más de 200 gramos hoy en día es el promedio que se está emitiendo de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Estados Unidos con China, que son los que tienen la mayor cantidad de carros, Estados Unidos lo que está haciendo es, ¿cómo puedo competir contra China? Simplemente modificando el motor de combustión. Entonces, en México, lo que tienen que hacer los manufactureros es empezar a hablar con los que les compran los carros y lo que exportamos, cómo va a ser el cambio del motor.
Eso es lo más importante, porque al fin y al cabo aquí se ensambla el motor y hay muchas de las cadenas de proveeduría en donde están las partes de los motores. Es aquí lo que yo le estoy diciendo a la gente de la Asociación Manufacturera. Deben de empezar ya a hablar si esta regulación que está solicitando la EPA va a estar vigente, cómo le van a hacer ellos para adaptarse, aunado que viene el TEMEC 2026, la revisión, y hemos visto todo lo que viene. Pero hay Hugo, demanda pero para espera, eso. está Hugo, nos quiere decir algo, Hugo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ramsés porque normalmente el tema climático y este control, como son una diversidad de países, estamos hablando de más de 150, nunca se van a poner de acuerdo porque hay intereses diversos y intereses extrapolados totalmente. Entonces, lo que estamos viendo, lo que dice Ramsés, yo lo interpreto más como un golpe autoritario que cuando este tipo de problemas llega a ser más globalizante o más globalizado, se tiene que dar este golpe autoritario porque si no, nunca se va a caminar. Y yo creo que ponérselo en el 2027 posiblemente sí tenga sus problemas, igual como dicen, en el 2032 y hasta llegar al 2080. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de temas a nivel global, se necesita un golpe autoritario, no hay más. Y seguramente China, Estados Unidos, posiblemente las potencias, Rusia, a lo mejor Japón, Inglaterra, Unión Europea, van a dar este golpe autoritario en común acuerdo, porque si no, nunca se va a avanzar, Yo creo que esto ya lo estamos viendo o lo vimos ya en otros temas, pero aquí va a ser fundamental. Ahora, yo voy a poner algo en la mesa, que está bien que esta industria que hace partes para la fabricación de autos esté en alerta y hable con los fabricantes, te la compro, Ramsés, pero te voy a decir algo. Un auto eléctrico tiene, me parece, de lo que yo puedo investigar, una tercera parte de las piezas que tiene un auto de combustión interna. Entonces, la cadena de suministro se va a hacer mucho más delgada. Simple y sencillamente un auto eléctrico no tiene bomba de gasolina, no tiene como tal un alternador, invierte la energía de regreso a la batería, y como eso, evidentemente no hay filtros de aceite. Me puedo pasar todo el día hablando de las diferencias entre un auto de combustión interna y un auto eléctrico. Entonces, yo lo que creo es que los fabricantes de piezas ahorita en México y en el mundo, Ramsés, yo diferiría. Creo que más bien se enfrentan ante una disrupción de su negocio, ¿sí? Y tienen que darse cuenta que tienen que empezar a producir piezas y a competir con muchos fabricantes por menos número de piezas. Quiere decir reconversión tecnológica, reconversión de maquinaria, reconversión de entrenamiento. Las fábricas de Tesla, Ramsés, en Alemania a la fecha no pueden lograr contratar a todo el personal que tienen que contratar. Y mira que en México tendremos una en el norte. Y yo creo que hay que separar dos cosas muy importantes. A ver, los carros de combustión que todavía utilizan combustible fósil como gasolina se van a seguir utilizando hasta el año 2080. Eso no va a haber sin lugar. Los carros eléctricos, vamos a ver el cruce de una mayor cantidad de carros eléctricos, porque el cálculo que hicimos es que al año 2050 van a haber más de 2.500 millones de vehículos, casi el doble de lo que está hoy en día, porque hoy por cada 5 o 6 personas hay una unidad en el mundo. Entonces, imagínate qué tanta cantidad de vehículos se van a necesitar. El problema que tienen los carros eléctricos es que deberían de bajar el 50% del valor que está ahorita. La infraestructura para las cargas de los carros eléctricos es algo complicado. Las políticas públicas todavía no están de acuerdo. Y se los digo porque leí un estudio el día de ayer en donde hicieron una encuesta en Estados Unidos en donde dicen que de cada 10 americanos, solo 2 están pensando en cambiar un carro eléctrico. Entonces, todavía no hay un cambio sustancial, pero lo que sí yo es para mí, desde el punto de vista mío, preocupante es en México. Nosotros dependemos gran parte de nuestra exportación de los vehículos que nosotros mandamos a Estados Unidos. Si Estados Unidos cambia las normatividades y regulaciones de los motores como deben de ser construidos, ya desde ahorita los manufactureros deben de estar viendo en qué parte de la cadena va a afectar. Porque si vas a reducir la cantidad de dióxido de carbono que emiten por cada kilómetro que están recorriendo los vehículos, creo que es importante que se tenga que empezar a hacer una evaluación por la revisión en el TEMEC 2026, donde pueden haber otras cláusulas que se adicionen a este cambio de la EPA. Pues simple y sencillamente una transición de un motor de gasolina asistido por un motor eléctrico a un motor eléctrico asistido por un motor de gasolina. O sea, para cumplir ese nivel de emisiones quiere decir que el motor de combustión interna, Ramsés, tú sabes de esto muchísimo, se tiene que hacer naturalmente más pequeño. Sí, la gasolina tiene que hacerse mejor, ciertamente, tiene que haber un mejor trabajo de filtrado, un mejor trabajo de combustión, pero en esencia lo que están diciendo es que el motor de combustión interna tiene que ser más pequeño. Y ahí vemos el problema, es cuando tú pones un motor, ¿qué es lo que quieres? ¿Potencia o una mayor capacidad
en movilidad de arranque. Entonces ahí viene la disyuntiva, qué es lo que necesitas. Entonces yo creo que aquí lo más importante, y creo que lo que hay que dejar en la mesa es, ya hay un cambio de regulación en los motores, y sobre todo la parte de las asociaciones de manufactura hoy en día tienen que pensar desde ahorita y ir cabildeando con los futuros candidatos a partir de 2024 qué parte del TEMEC va a ser afectado ante estos cambios que está proponiendo la EPA en Estados Unidos. Híjole, y yo creo que estás dejando de fuera la inteligencia artificial y los autos autónomos que se van a manejar solos. Yo creo que ya el tema de potencia y de torque probablemente se vuelva secundario. Tú te subes al coche, te lleva al trabajo y te dé básicamente lo mismo. Y yo te voy a hablar algo de potencia y torque en la Ciudad de México. Lo necesitas para nada porque vas a 1 por hora a todos lados. Entonces yo creo que un auto eléctrico nos puede sacar del problema. Habrá que ver qué pasa con esto. Ramsés, muchísimas gracias por el tema. Yo los dejo para que lo mediten y vamos a ver qué hacen estas fábricas. Muchas gracias. Regresamos después del corte.